Bueno, esto fue en Guatemala durante una reunión, como ustedes vieron, estaba el embajador de Venezuela en la OEA y se retiraron los asistentes, entre ellos los jóvenes que fueron calificados de golpistas por el embajador en esa ciudad. Para hablar de esto está con nosotros Elena Poleo, periodista venezolana. Elena, gracias por estar con nosotros. Y vía Skype tenemos a Javier Nieto Quintero, quien fue miembro de la Guardia Nacional de la Fuerza Armada de Venezuela. Javier, gracias por estar con nosotros. Gracias. Ocurre esto en Guatemala, Elena, y se levantan los asistentes. ¿Cómo queda la diplomacia una vez más en Venezuela en el ámbito internacional? Una vez más Venezuela quedó completamente debajo, terrible en los ojos internacionales. Vemos que Chatterton, quien tiene que representar a Venezuela ante la OEA, un organismo tan importante, está además en una reunión civil con unos jóvenes en Guatemala. Están ahí esperando que comience la asamblea de la OEA. Y comienza a insultar al público, diciéndoles que ahí hay infiltrados, que ahí están infiltrados y tarifados venezolanos trabajando en contra de su propio país. ¿Por qué? ¿Por qué esa acusación? Él da esa acusación diciendo que eso mismo está ocurriendo en Venezuela. Los asistentes que estaban en esa reunión, los jóvenes, se levantaron además muy insultados y le dijeron que eso no era el momento para insultar, que eso es, bueno, ya comienza mañana la OEA y ya todos estamos muy familiarizados con Roy Chatterton y cómo él habla frente a la OEA y cómo él insulta a las personas que están ahí. Javier, tú eres miembro de la Fuerza Armada y estos muchachos, aunque no lo son civiles, fueron acusados de golpistas y de revolucionarios, de alzarse, así mismo lo dijo durante su discurso Roy Chatterton. Sí, como eso es una señal, una muestra más de lo que es el gobierno autoritario y déspota. Este señor Rodich, el ciudadano, el joven que le expresó, mire, aquí no estamos entre gobierno, aquí está en una asamblea de ciudadanos en donde esa no es la forma de dirigirse a nosotros. Eso fue lo que él lo descuadró sencillamente y ellos siempre salen, como vienen hablando todos los voceros del gobierno, con el formato del golpismo, con el formato del golpe, con el formato de la subversión. Inclusive lo calificó de que era miembro del Mossad a uno de los ciudadanos que estaba allí y eso es una calificación totalmente absurda porque ninguno de esos ciudadanos ni era palestino, ni era del Mossad, ni era de ninguna de estas fuerzas revolucionarias. Así que una vez más se mostró de que realmente el autoritarismo del gobierno venezolano y sus representantes del exterior tienen el mismo formato. Elena, fue complaciente el secretario de la OEA, José Miguel Insulza, al decir que las reglas habían estado claras, que todos tenían que hablar, pero los muchachos no lo pedían así. Bueno, eso no es nuevo tampoco que Insulza sea completamente complaciente con Chatterton y lo deje hacer básicamente lo que le da la gana. Los jóvenes, una vez más, esto era una reunión distinta a la asamblea de la OEA, donde ellos pueden hablar y decir lo que necesitan decir. Esta es una asamblea con jóvenes, con civiles, y ellos dijeron claramente, aquí no nos vamos a quedar a que usted nos insulte. Es algo a lo cual, como dice Javier, a él no está acostumbrado a eso, él está acostumbrado a que lo dejen hablar, que por su posición de embajador él puede decir lo que él quiera. Retratan lo que ocurrió en la Asamblea Nacional de Venezuela, silenciar a los diputados. Silenciar a los diputados, pero en este caso no pudo. Y los jóvenes, como también ocurre en Venezuela, los jóvenes se levantaron con mucho orgullo y dijeron, nosotros no vamos a esperar que usted nos siga diciendo estas cosas. Bueno, ya los militares venezolanos se les intentará también silenciar. Javier, el ministro de Defensa, Diego Moleiro, dijo lo siguiente el día de ayer y ha levantado polémica. Vamos a escuchar. Una vez que el general en jefe Rangel Silva tuvo que tomar otro camino para irse como candidato ahora felizmente gobernador del estado de Trujillo. Como oficial más antiguo de la Fuerza Armada quedó mi persona y pienso que esa fue una de las posibilidades. Dijo además Javier que recibía asesoramiento, aunque no influían, de miembros del gobierno de La Habana. ¿Cómo recibe esto la Fuerza Armada institucional, Javier? Yo pienso que esto mismo que ocurrió con Chatterton y personas jóvenes y personas con ideales y con principios levantando su voz y rebelándose e insubordinándose frente al autoritarismo es un reflejo de lo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo en el país, tanto en el mundo civil como en el mundo militar. Es grave lo que está ocurriendo. Mis compañeros y subalternos son hoy tenientes coroneles mayores y gracias a Dios aún conservo amistades dentro del seno de la Fuerza Armada y esto de la grabación
del señor Mario Silva, en donde se evidencia una vez más el abuso y el intervencionismo de las fuerzas cubanas dentro del interior de las Fuerzas Armadas y las decisiones del país. Esto ha acelerado demasiado el descontento, aparte de lo que es la partidización y el proceso de destrucción de las Fuerzas Armadas. Y eso que está ocurriendo, que ocurrió hoy con Chatterton, está por ocurrir dentro del seno de las Fuerzas Armadas. ¿Hay ruido de sables entonces? Absolutamente, y ojalá que Capriles, que es quien hoy tiene el liderazgo del país, sepa administrar ese gran descontento y tenga la sabiduría y sea bien asesorado para ver cómo va a conducir esto, porque si no se le puede ir tanto de las manos a él como al gobierno. Entonces no tiene liderazgo el ministro de la Defensa, Elena. Bueno, lo de los ruidos de sable se ha ido escuchando muy fuerte desde las elecciones del 14 de abril, las elecciones fraudulentas que está reclamando la oposición. Se han escuchado esos ruidos de sables, ese descontento, eso es una vergüenza, tener al gobierno cubano metido dentro de las Fuerzas Armadas, tener que tomar órdenes de un oficial de otro país es la vergüenza total. ¿Y habrán relevado la presencia cubana luego de la revelación de las grabaciones de Mario Silva? La presencia cubana está tan metida dentro de las Fuerzas Armadas durante toda esta más de una década que va a ser muy difícil sacarlos de ahí. Los militares institucionales quieren sacarlos y es ahí la división, porque ellos quieren a su país, quieren a su patria y no tienen por qué contestarle a Cuba. Javier, no ha sido nada nuevo la presencia de militares cubanos. ¿Cuáles son los espacios que han ido adquiriendo dentro de la Fuerza Armada? Especialmente dentro del sector de inteligencia y los anillos de seguridad más cercanos al presidente. No sé si tú viste hoy que inclusive mandaron a Maduro a vestirse de militar. Hoy ya salió con una chaqueta verde. No sé si tú te diste cuenta que sí. Hoy salió ya de militar. Bueno, eso es parte del mensaje para tratar de controlar y de suavizar los ánimos dentro de las Fuerzas Armadas, porque como te digo, allí hay una gran división y hay una lucha entre poderes. Y yo pienso que eso va a reventar en cualquier momento. Lo que ha sostenido esto es el discurso de alguna manera pacífico, pluralista, de quien hoy es el líder de la oposición, que es Capriles. Sin embargo, cualquier cosa puede pasar, porque las Fuerzas Armadas saben que hubo fraude también, así como los venezolanos saben que hubo fraude, los militares también saben que hubo fraude vamos y a escuchar fuera del Estado de Derecho. Justamente, vamos a escuchar a Enrique Capriles, quien ayer hablaba de lo que ocurre en Venezuela. Los enchufados, a ellos les cuesta mucho escuchar la verdad, y si la verdad trasciende además en nuestras fronteras, ahí está su reacción de quien es débil, de quien no le asiste la legitimidad, y ahí vemos cómo reaccionan. Mire, hicieron el ridículo, esa es la verdad. Bueno, y a nivel internacional la presión insiste en desconocer la legitimidad que ellos pretenden tener con la última elección de Nicolás Maduro. Pero poco a poco se ha visto que hay cambios. De hecho, bueno, la situación con Colombia sabemos que está ocurriendo, que Santos recibió a Capriles. Esto es una muestra muy clara de que Santos ve que es posible que de verdad se presente un fraude, que haya un cambio. Él siente lo que está ocurriendo en Venezuela, el descontento, las denuncias, él siente lo que está ocurriendo. La oposición está haciendo su trabajo de buscar el apoyo internacional, han salido en estos úmos días. Ayer justamente salieron en todas partes del mundo. Así es, en todo el mundo, miles y miles de venezolanos en la calle, hablando a favor de la oposición, pidiendo que de verdad se conteen bien los votos o que se repitan las elecciones, denunciando que esas elecciones son fraudulentas. Cuando un miembro de la Fuerza Armada, Javier, ve esta presencia en las calles, no solo en Venezuela, sino a nivel internacional, ¿qué le dice su formación como soldado? ¿Qué debería hacer? Bueno, lamentablemente algunos miembros de la Fuerza Armada que son especialmente las promociones que se graduaron durante la época Chávez, que han sido adoctrinados y han sido ideologizados de una manera política. Pero vuelvo y te repito, de las promociones del año 93 en adelante, que son quienes hoy ocupan los puestos de comando de tropa, ellos no están ni a un lado ni al otro de la partidización política. Pero están muy cómodos enriqueciéndose, Javier, y eso tú lo sabes. ¿Perdón? Están muy cómodos enriqueciéndose y eso ha sido denunciado. El sector del cuerpo de generales, ¿verdad?, que están disfrutando de todas esas preventas, pero a nivel de los mandos medios, que es donde realmente está el poder de fuego y es donde está el real liderazgo, hay una realidad muy distinta, y te lo digo con mucha propiedad. Lo que vuelvo y repito, ojalá y el liderazgo político hoy
sepa administrar ese gran descontento y ese malestar, tanto en las fuerzas civiles como en las fuerzas militares, porque en cualquier momento eso va a reventar. Gracias, Javier, fue miembro de la Guardia Nacional de Venezuela. Gracias, Elena Poleo, periodista venezolana, por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa, pero al regresar, el congresista demócrata Joe García es salpicado por el escándalo de las boletas ausentes. Vamos a hablar de ello y más adelante, la muerte de 3 cazadores de tornados este fin de semana en Oklahoma. No se retiren.